En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis amigos. Hola mis amigos. Dios abençoe. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo venga a conducir nuestra meditación en su palabra y venga a abrir nuestro entendimiento para que nosotros sepamos, tengamos conciencia de lo que debemos y de lo que no debemos hacer, de lo que debemos sembrar y de lo que no debemos sembrar. Porque la vida, nuestra vida, la suya, la mía, nuestra vida, no depende de la suerte, del azar, o de la maldición que alguien nos echa, o de una plaga, nada de eso. Nuestra vida depende de nuestra cabeza, de la cabeza de cada uno. Y eso es lo que aborrece al diablo. El diablo odia cuando nosotros pensamos los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son los pensamientos de vida. Son pensamientos de eternidad, de vida eterna. Observe, cuando nosotros hemos hablado de Abraham, cuando Dios llamó a Abraham, la decisión de obedecer fue de Abraham. Dios le dio la valentía para obedecer, Dios le dio la fe para obedecer y la valentía para seguir adelante, pero la decisión era de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío. Él nos dio libre albedrío a todos nosotros, incluso a los ángeles. Incluso a los ángeles. Entonces, cuando el diablo, que no era el diablo, sino un ángel, el principal ángel, el asesor directo de Dios, digamos así, cuando él decidió tomar posesión del trono de Dios, fue una decisión personal. Él tomó esa decisión por libre y espontánea voluntad. Se volvió el diablo y vino aquí, fue expulsado de allí, vino a la tierra y le sugirió la misma rebeldía a Eva. Eva y Adán cayeron y todos nosotros tenemos una humanidad corrupta, una humanidad podrida, una humanidad injusta. Nosotros tenemos un mundo malo, perverso, satánico. Nosotros vivimos en este mundo. El mal está en nuestra puerta. Entonces, amiga y amigo, nos corresponde a cada uno de nosotros tomar nuestra propia decisión. Vea qué maravilla. Vale la pena que usted lo lea para entender esto que está escrito. Jesús dijo: quien quiera venir en pos de mí, quien quiera seguirme, eso es lo que él está diciendo, renuncie a sí mismo. Es decir, tiene que negarse a sí mismo. Esa es la realidad. Usted quiere seguir a Jesús, usted quiere ser bendecido, usted quiere seguir el camino de la victoria, de la conquista, de la eternidad. Entonces, usted tiene que renunciar a sí misma, a sí mismo. Renuncie a sí mismo, tome sobre sí su cruz y sígame.
sígame. Porque aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, cuando Él dice, renuncia a sí mismo, quien quiera seguirme, quiere decir que usted tiene que renunciar a su voluntad para seguir a Jesús. Porque para seguir a Jesús, usted tiene que hacer su voluntad. Él es el Señor. Él es el Supremo Señor. Entonces, si usted quiere disfrutar los beneficios de las promesas de Dios, no sucederá por arte de magia. Dios no hace magia, no. No. Dios nos da el libre albedrío. Él le dio a usted el derecho de pensar y de elegir su propia vida, con quién se va a casar, con quién va a negociar. Él le da el derecho de elegir lo que va a comer, lo que va a dejar de comer. Si usted elige servirse a sí mismo, puede estar seguro, si elige hacer su propia voluntad, puede estar seguro de que se va a destruir y no hay nadie, no hay oración que pueda resolverlo. Esa es la realidad. No hay oración, usted cosechará aquello que siembre, no tenga ninguna duda. Todos nosotros. Abraham cosechó, aún siendo de Dios, llamado por Dios. Él escuchó la voz de Dios. Dios lo bendijo. Él era un hombre de Dios. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero aún siendo un hombre ungido de Dios, cuando tomó la mala decisión de descender a Egipto, se destruyó. Allí en Egipto nació la mujer. Surgió la mujer que engendró otro hijo con Abraham, que es Agar, y el dolor de cabeza se multiplicó. Entonces, Dios muestra, me enseña a mí, le enseña a usted cuando lee la historia de Abraham. Usted ve no solo la historia de Abraham, sino la del pueblo de Israel. Cuando usted lee la Biblia, pasa a saber el motivo de los fracasos, de las desgracias, de la miseria, del hambre, de la muerte, de la maldad, de la perversidad y las injusticias. Usted sabe el por qué. Porque las personas toman sus propias decisiones, Cuando usted elige hacer su voluntad, está sirviendo ¿a quién? A sí mismo. Cuando elijo hacer mi voluntad, estoy sirviendo ¿a quién? A mí. Cuando yo elijo hacer la voluntad de Dios, esto es lo correcto, esto es lo que tengo que hacer, que es justo. Entonces estoy sirviendo a Dios. De las dos, una. O nos servimos a nosotros mismos o servimos a Dios. Cuando nos servimos a nosotros mismos, puede estar seguro de que viene desgracia por delante, viene dolor de cabeza por delante, pero cuando nosotros servimos a Dios, la cosecha es maravillosa. Está escrito eso. Él dijo, está escrito allí, no os engañéis. Dios dijo, no os engañéis. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Observe qué increíble, qué bueno, qué historia maravillosa. Cuando usted abre aquí en Génesis capítulo 24, observe, observe la actitud de Abraham, un ejemplo clásico, perfecto, para enseñarles a todas las generaciones. Observe este texto, capítulo 24, lea ahí la Biblia. Génesis, capítulo 24, dice así. Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Solo ese capítulo, solo ese versículo.
Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor lo había bendecido en todo. Todo lo que Abraham quería era tener un hijo, y él tuvo ese hijo. Ahí, en el siguiente versículo, en el versículo 2, dice así: y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía. Ahí Abraham hizo que su siervo le hiciera un juramento con la mano debajo de su muslo. ¿Qué le pidió a Abraham? ¿Qué quería Abraham? Él era bendecido en todo. Tenía riqueza, era poderoso, era una persona riquísima, tenía hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Abraham sabía que Isaac no podía quedarse solo. Él tenía que casarse. Él tenía que casar a Isaac. Sin embargo, no podía dejar que Isaac eligiera a voluntad a su mujer. El texto dice que Abraham envió a su siervo más fiel a la casa de su familia, al lugar del que Abraham salió por primera vez, a Aram. Y le dijo: ve allí a buscar una novia, una esposa para mi hijo. Vea la responsabilidad que Abraham le dio a su siervo más fiel, más leal de su casa. Abraham lo trataba como al hijo heredero. Después vino Isaac, y claro, que lo sacó del hijo heredero, pero él era el responsable de todo en la casa de Abraham. Abraham le dio esa misión de buscar una esposa para su hijo entre su familia. Él no dejó que el joven fuera a cualquier lugar a buscar una esposa para su hijo. No dejó que su hijo fuera a buscar a su propia esposa. No, él mandó al siervo. ¿Por qué mandó al siervo? ¿Por qué no le ordenó a su hijo que fuera a la casa de sus padres a buscar una esposa? De seguro, el joven tomaría una mala decisión. Entonces Abraham le dio esa responsabilidad a su siervo para que él eligiera a una mujer que temiera a Dios. Exactamente eso. Al mismo Dios que Abraham temía. Abraham colocó toda su fuerza en este proyecto y le dio, mandó oro, plata, mandó muchas cosas para que esa joven pudiera venir para ser la esposa de su hijo. Entonces, amiga y amigo, Abraham pensó, él ya era viejo, entrado en años, y el Señor lo había bendecido en todo. Pero faltaba una cosa, una esposa para su hijo Isaac. Porque si él se casaba mal, él sabía que iba a tener problemas gravísimos. Entonces, amiga y amigo, Dios nos da el derecho de tomar nuestras propias decisiones. Usted cosecha lo que hoy sembró ayer, yo cosecho lo que sembré ayer, y voy a cosechar mañana lo que estoy sembrando hoy. Solo depende de mí. Yo no puedo quedar esperando por nadie. Yo no puedo contar con nadie. Yo tengo que contar conmigo. Tengo que decidir tomar la decisión correcta de sembrar la semilla correcta. Abraham eligió la esposa para su hijo y garantizó su descendencia. Porque Isaac fue bendecido. Isaac fue muy bendecido. En cambio, su hijo
el hijo de Isaac, los dos hijos, Jacob y Esaú, los dos que eran gemelos, es otra historia. Jacob no fue así como Isaac, su padre. Jacob, cuando él salió de su casa, Isaac le dijo: hijo mío, ten cuidado, no tomes a ninguna mujer cananea, es decir, mujeres que no teman a Dios. Toma una mujer o cásate con una mujer de tu familia, de nuestra familia, de la familia de tu madre, que tiene la misma fe. Pero Jacob desobedeció. Él se casó con 4. Nosotros podemos ver eso los próximos días, pero observe que Jacob desobedeció al padre, hizo lo que no debería haber hecho y terminó generando 12 tribus rebeldes, 12 tribus de 4 mujeres diferentes. Usted puede imaginarse cómo era la casa de Jacob con hijos de diferentes mujeres. Fue un desastre y lo es hasta hoy. Entonces, amiga y amigo, Abraham, ya siendo viejo y avanzado en edad, habiendo sido bendecido en todo, pero le faltaba eso, una esposa para su hijo. Él confió en Dios y le dio la misión a su siervo para que busque esa esposa. Gracias a Dios. Amiga y amigo, yo puedo hablar esto con usted. Yo busqué. Nosotros buscamos. Esther y yo buscamos un esposo para nuestras hijas. Y ellas se casaron con hombres de Dios. Y nunca nos dieron problemas. Nunca. Están casadas hace más de 30 años. 30 y poco años. Es decir, siguiendo nuestros pasos. Entonces, eso garantiza la familia, eso garantiza la fe, la decisión correcta de nuestros hijos, de que de seguro van a sembrar esa semilla para las siguientes generaciones. Tome su cruz y sígame. Quien quiere ganar su vida la perderá, y quien pierda su vida a causa de mí la encontrará. Y esto depende de cada uno. No se quede esperando ni culpando a Dios porque Él no escuchó su oración. Yo sé que el diablo trabaja desgraciando la vida de las personas, matando, robando, destruyendo. Es lo que el diablo ha hecho en este mundo. Pero las personas que cosechan sus desgracias, las desgracias satánicas, es porque tomaron malas decisiones. Pero las personas que se libran de esas desgracias son aquellas que tomaron las decisiones correctas. Que Dios nos bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vuelve a resplandecer y pon tu paz en mí, y aquella luz que me llamó vuelve a brillar en mí y en tu gran resplandor. Guía nuestro camino
sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Vuelve a resplandecer tu imagen, quiero en mí, y haz una obra que jamás el tiempo borrará. En tu gran resplandor, guía nuestro camino por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Guía nuestro camino, alumbra nuestros pasos. Queremos siempre estar cerca de ti. Vuelve a resplandecer en mí, y que tu gloria y tu verdad puedan mi vida reflejar. Vuelve a brillar, guía nuestro camino por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Mi nombre es Melanie, yo llegué a la iglesia cuando tenía aproximadamente 15 años y cuando yo llegué siendo una persona muy acomplejada, tenía depresión también. Esos complejos hacían con que yo exigiera a mi cuerpo y lo perjudicara porque yo hacía mucho ejercicio, no comía, llegué a pesar incluso 43 kilos por no comer y tenía muchos complejos, me sentía mal con mi cuerpo, no me gustaba verme en el espejo y todo eso fue desencadenando también una depresión. Ahí yo no conseguía dormir, no lloraba por las noches, sentía una tristeza dentro mío y yo no sabía el porqué de esa angustia, el porqué de esa tristeza. Yo buscaba con amigos, con mi familia, porque mismo así mi familia siempre fue una familia unida, mis padres siempre fueron padres presentes en mi vida y yo no entendía el porqué de toda esa tristeza, de toda esa angustia. Mismo yo saliendo, mismo yo en el liceo, también con mis amigos, yo sentía aquel vacío. Yo estaba con gente, con personas, con amigos, pero yo por dentro me sentía vacía, que aquel no era mi lugar, no sentía que era mi lugar. Yo sentía esos complejos, yo tenía esos complejos, esos miedos, ¿no? Y fue así como yo llegué a la iglesia. Mi madre ya concurría a la iglesia, ella me invitaba todo el tiempo, ella oraba por mí, llevaba los propósitos, pero yo siempre colocaba una excusa, siempre colocaba un pero, no voy a ir, porque yo sentía que eso no era para mí, que yo era muy joven como para yo estar en una iglesia. Entonces siempre colocaba una excusa, siempre colocaba un pero, siempre le decía que no. Y ella continuaba invitándome siempre, hasta que un día ella me invitó para un evento de la Fuerza Joven y ese día yo dije, bueno, voy a ir. Así fue que yo llegué. Cuando yo llegué a ese evento, a ese encuentro, yo ahí escuché lo que el pastor había hablado. Yo no entendía mucho lo que ellos hacían, lo que el pastor hablaba, pero hubo algo que llamó la atención dentro de mí. Y yo continué yendo, seguí yendo a los encuentros. Al principio solo participaba de los encuentros de la Fuerza Joven, solo iba los sábados, pero después mi mente se fue abriendo, ¿no? Para la palabra de Dios. Yo fui entendiendo y yo empecé a participar más días en la iglesia, empecé a participar miércoles y domingo, empecé a hacer las cadenas principales. Y mi mente se fue abriendo, como dije, yo empecé a entender, yo vi cosas que tenían que cambiar,
que tenía que ser diferente. Entonces yo comencé a cambiar. Pero mismo que mi vida exteriormente había cambiado bastante, yo obedeciendo la palabra, aún faltaba lo más importante, que era el Espíritu Santo. Yo escuchaba al pastor hablar sobre el Espíritu Santo, que era lo más importante en nuestra vida, y yo sentía que yo sabía que yo no tenía eso que él hablaba. Yo oré más, busqué el Espíritu Santo de madrugada, leía más la Biblia, fui más veces en la iglesia también, busqué involucrarme más con las cosas de Dios. Y así fue que yo tuve mi encuentro con Dios y yo recibí el Espíritu Santo. Me preparé para la reunión, dejé todo pronto, yo fui a esa reunión con esa sed de recibir el Espíritu Santo. Y así fue que yo recibí. Y a partir de ese momento mi vida cambió por completo, porque aquella Melanie que era antes triste, que tenía angustia, que tenía depresión, complejos, ya no existía más. Yo ya no me sentía mal conmigo misma. Me miraba al espejo y conseguía verme bien, no tenía aquellos complejos, no era una persona triste, no me sentía vacía, aquel vacío que yo sentía, el Espíritu Santo lo llenó. Mi vida fue transformada completamente, ya no tengo depresión, hoy soy feliz, ya no lloro por las noches, si yo estoy sola, yo soy feliz, si yo estoy con amigos, yo soy feliz también. Ya no existe aquella Melanie que existía antes, que era antes, hoy soy una persona totalmente diferente. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. Cantar, a veces se nubla mi vista y las estrellas no puedo mirar. A veces me faltan las fuerzas y pienso que ha llegado el final. A veces me siento caído y que no podré levantar. Confío en Dios a mi lado, Él está. Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confío en Dios a mi lado, Él está. Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Aunque sea duro el camino y se haga difícil andar, nunca me daré por vencido para poderlo intentar. Él estará a mi lado, en sus brazos me llevará. Y después de cada tormenta, el sol brillará. Confío en Dios a mi lado, Él está. Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confío en Dios a mi lado, Él está. Su amor nunca me dejará. En tiempos buenos y malos, Él conmigo estará. Confía en Él, Él lo hará. Confía en Él, Él lo hará. Confía en Él, Él lo hará. Confía en Él, Jesús lo hará. Buenos y malos, Él conmigo estará. Contigo en Dios a mi lado Él está. Su amor nunca me dejará.
estará. Confío en Dios, a mi lado Él está.